Que el Señor le bendiga. Pastor, que una oportunidad también para que esté saludando a los hermanos de Sol. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio, porque para mí es una honra poder estar con ustedes visitando la iglesia de Osorno, en la cual es que venimos la encontramos más bella. O será que ustedes son más bellos cada día más, pero son hijos de Dios, por eso que son bellos, están embellecidos por el Señor. Doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Hace algún tiempo que no venía hasta este lugar. Como decía nuestro obispo, yo estoy pastoreando, soy Jorge Díaz. Siempre nos confunden con el pastor Jorge, hay los dos Jorge en la corporación. Él es el bueno, yo soy el Manuel. Así que soy el tesorero de la corporación, pero ando sin dinero, así que no se entusiasmen, por favor. Lo bueno es de que estamos en este lugar con vida y salud, viniendo a hacer alguna diligencia en la cual hemos visto la mano del Señor a nuestro favor. Así que gracias a nuestro Dios, contento con las alabanzas, con el fervor que ustedes ponen para cantar. Usted sabe que no en todas partes se alaba al Señor de la misma manera, pero vemos cuando hay un corazón agradecido, dispuesto para bendecir y glorificar el nombre del Señor, que la alabanza fluye solita. Así que, aunque no esté el director ni el subdirector, pero ahí hay un instrumento. Así que el Señor lo usa para que alabe el Señor. Y dice que cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y ojalá que en esta noche sucedan esas cosas. Si usted lo quiere, así van a ser. Bueno, hermanos, yo voy a contar en pequeño resumen. Mi permanencia en el Señor. Llegué a la edad de 20 años al Evangelio. Conozco el Evangelio desde niño por mi padre, que caminaba en el camino del Señor, y ya siendo un joven, yo me fui afuera del mundo y caminé en las cosas de esta vida, siendo dirigente deportivo y metido en todas las cosas de este mundo. Y ya me había contraído matrimonio y tenía con mi esposa, lógicamente, 3 hijos. Y como el Señor siempre, a través de un instrumento que era mi padre, siempre él, después de la reunión, pasaba a mi casa y me saludaba, me preguntaba cómo estaban los niños y me hacía, lógicamente, la invitación para que yo fuera a la iglesia. Me recuerdo en esos años, se iba a consagrar un templo que está en la avenida General Freire, Santiago, el año 75. Y él siempre me invitaba y me decía, vamos, la iglesia está quedando linda, que aquí, que allá hay tanta cosa. Yo le escuchaba nomás y decía, bueno, algún día. Y el Señor empezó a tomar los medios y un día empezó a tomar diferentes medios y toma a el matrimonio, toma lo que más quiere uno. ¿Qué es lo que más quiere usted? A la esposa es tan hermosa. No, toma a nuestros hijos. Ellos que el Señor nos ha dado. Yo tengo 3 hijos con mi esposa y resulta que el menor de ellos se nos enfermó de una enfermedad bien grave que se llama meningitis aguda. Es una enfermedad en la cual los niños quedan, a ver cómo lo digo, con secuelas, pero secuelas graves, no como las que tenemos ahora. Yo incluso tuve un hermano que falleció de 22 años siendo un vegetal y que tenía esa enfermedad y se arrastraba por la casa. Para salir con él había que poco menos que cargarlo y era tan difícil. Y ese hermano murió de la edad de 23 años de esa enfermedad, la meningitis aguda. Y yo que estaba empezando a criar mis hijos, que tuviera uno con esa enfermedad, para mí fue algo tan grave, tan terrorífico, pero así todo, no llegué ni acudí a la casa del Señor. Bueno, que el Señor tenga misericordia de mí. Pero el Señor sigue apretando. Y me acuerdo que llamó a mi otro hijo, el del medio, y resulta que este niño, salimos un día con mi esposa al consultorio, le llamamos Santiago, no sé si acá igual, y resulta que mientras íbamos al consultorio quedó una hermana mía a cargo de los niños, y este joven, que ya era el niño de 2 o 3 años, inquieto como todo niño, mi esposa había dejado una olla con
caldo de, no sé si ustedes conocen el caldo de pata. ¿Sí? Perdonen la expresión, pero es eso. Y había dejado cociendo una pata de vacuno. Y el caldo estaba hirviendo y este chico tropezó y cayó en la olla. Y ahí le cayó el caldo todo en su cuerpo, se quemó su brazo, dando gracias al Señor que no se quemó sus manos, su carita. ¿Ah? Y resulta que sucedió esta desgracia. Y yo, ya ahí dije yo, este apretón no es por cualquier cosa. Y en la noche ya estaba en la casa del Señor. ¿Ah? Mi hijo hospitalizado, el menor. Hoy, entre paréntesis, él es el que está encargado, está en la iglesia presidiendo, dirigiendo el servicio, ya que yo estoy por acá. Y este niño, como le decía, de 9 meses le dio la meningitis aguda y yo, desesperado, llegué a la casa del Señor y le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mí? ¿Por qué tomas a mis hijos? Y ahí el Señor me estaba esperando. ¿Ah? Y bueno, ahí me comprometí con el Señor. ¿Ah? Eso hace ya casi 50 años. Me comprometí con el Señor, le dije, Señor, si tú sanas a mis hijos, yo te voy a servir. Y lo que tú me pidas que yo haga, yo lo voy a hacer. Y uno a veces hace promesas sin pensar. Y yo hice esa promesa y viene usted que me ha costado cumplirla. Pero hasta aquí, gracias al Señor, Dios me ha ayudado y he podido cumplirla. Y hoy veo a mis hijos, bueno, el pastor lo conoce, ya son hombres grandes que han caminado en los caminos del Señor. Y yo ven que los veo y le doy gracias al Señor. Y cuántas veces se me han querido doblar las piernas, pero el Señor me muestra a mis hijos. Me dice, acuérdate que hiciste un compromiso. Y tras ello he seguido hasta los días presentes, sirviendo al Señor en todo lo que el Señor nos ha dado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de la Cisterna, donde mi obispo era mi pastor, y en todos los puestos que el Señor me colocó, ahí traté de dar lo mejor de sí. El Señor hace poco me llamó como pastor de una iglesia en Loprado, una pequeña comuna de Santiago que está a 40 kilómetros del centro más o menos, y ahí estamos trabajando y cada día esforzándonos en servir mejor a este Dios. Y es por eso que de repente usted sabe que no todo el tiempo estamos vigorosos espiritualmente, pero a medida de las fuerzas del camino que el Señor nos ha dado, hemos podido cumplirle al Señor. Y hoy estamos con gozo con el Señor, porque todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho para la gloria del Señor. Amén. Y yo bendigo al Señor por esto. Tenía mucho más que contarle, pero no quiero ser gravoso, pero así llegué al Señor y desde ese momento le he prometido al Señor servirle. El Señor también hizo una obra, le empecé a pedir que Él me diera mi testimonio de salvación, y el Señor un día de madrugada, nosotros en la iglesia ya hacíamos oración de 7 a 8, cadenas de oración en la mañana. Y en una cadena de oración, el Señor me dijo, tu fe es la que te ha salvado. Amén. Tu fe es la que te ha salvado. Tu fe es la que te ha salvado 3 veces. Alguien yo miraba a todos lados en el altar de la iglesia en la Cisterna y no había nada. Era el Señor que me había dado ese testimonio. Y después el camino ha sido difícil, azaroso, pero el Señor siempre me ha dicho, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y aquí estamos sirviendo al Señor, glorificando al Señor aquí en nosotros, contentándonos con la obra que el Señor tiene, con el cielo que usted tiene acá en este lugar, en el cual hoy día hemos sido muy bendecidos. No le cuento cuánto nos han dado alimento, vamos a llegar ya, este listón ya no me cruza ahí. Pero así es la misericordia de Dios. Así que contento con ver hermanos de Sorno y que sigan siendo fieles al Señor. Porque el Señor es grande y poderoso y como decía la alabanza, lo necesitamos. Aquel que no necesite al Señor, preocúpese, porque algo está fallando. Yo dependo del Señor. Por el Señor vivo, por el Señor subsisto y por todo lo que soy se lo debo a mi Señor. Y eso es lo que el Señor en esta tarde quiere también transmitirle a usted. Nunca deje de servir a este Dios todopoderoso. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero todo esto, la palabra del Señor nos dice que tendremos problemas, tendremos dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, más yo
he vencido. Usted tiene que ser un vencedor. Que el Señor les bendiga grandemente. Traigo también saludos de la iglesia de Los Bravos. Somos una congregación pequeña, pero también los hermanos envían un cariñoso saludo y junto a los míos los entrego en esta noche a ustedes con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que mi Señor les siga bendiciendo y abra su corazón y lo que el Señor quiera darle, recíbalo porque es de parte del Señor. Para mi Señor la honra y la gloria para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. De Los Bravos. Tiene una repetición de otro pastor Jorge Santiago. Bueno, el pastor Jorge Jiménez nos ha informado que el día domingo tuvieron unos lindos bautismos. Amén. Y damos gracias al Señor por eso. ¿Cuántos se alegraron el domingo? Gloria a Dios. Que cuando un pecador se arrepiente y goza los cielos. Sí, Señor. Nosotros, a pesar de estar en la distancia, nos alegramos que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Esos son los que en un momento dado han tomado esta decisión por Cristo de ser bautizados y bajar a las aguas para nacer a una vida de resurrección en Cristo. Así que sean bendecidos y la iglesia siga creciendo. Amén. Vamos a ir a esta palabra que el Señor tiene. El pastor nos ha dicho que hoy día, después del domingo, que ustedes tienen hoy día vigilia de amanecida. Entonces, no, vamos a ser también prudentes en la palabra. Segunda de Samuel, en el capítulo 5, versículo 17. Amén. Hay una palabra del Señor para cada uno de nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 17 a 25. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. A medida que usted la va encontrando, nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Amén. Cierre sus ojos y lloramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. en esta noche, por tener esta palabra tuya en medio de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz.
Señor. Señor, que sea el martillo que quebra la roca. Amén. Señor, que sea el fuego que quema, Señor, nuestros corazones. Amén. Padre, en esta noche rogamos a tu Espíritu Santo que nos hable a cada corazón. Amén. Yo te ruego que la gloria tuya descienda sobre este lugar. Señor, abre corazones, toca vida y seamos bendecidos a través de tu palabra. Así es. Te lo ruego todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y damos más gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Cuántos saben que Satanás tiene estrategias para atacar a los creyentes? Dice la Biblia que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesucristo vino para que tengamos vida. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña en diferentes partes de la Biblia cómo se enfrenta una batalla, cómo enfrentamos los cristianos una lucha en contra de los principales enemigos que nosotros tenemos. David, el que venció al gigante Goliat, no quedó exento de estar enfrentando a aquellos los cuales históricamente trataron de vengarse en contra de David, porque David fue un instrumento usado por Dios en un determinado tiempo de la historia de Israel para matar gigantes. Y te quiero decir que el Espíritu Santo del Señor en este tiempo, a la iglesia de Jesucristo, a nosotros los creyentes, nos prepara el Espíritu Santo precisamente para enfrentar desafíos, para enfrentar muchas veces gigantes que tenemos que avanzar y tener victoria sobre ellos. Gloria a Dios. Es por eso que cuando Jesús dice estas palabras, no las dice en vano. Si Satanás vino a matar, a hurtar y destruir, yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida. Podríamos decir, la estrategia que Dios nos da a nosotros los creyentes para vencer gigantes no es algo que pueda ocurrirse en el pensamiento del hombre, sino viene de parte de Dios, viene del cielo, viene de parte del Espíritu Santo. Por eso nosotros como creyentes somos personas llamadas a estar conectados con Dios, a estar en oración, en clamor, en búsqueda de la presencia de Dios. Tenemos que estar siempre conectados con el poder de Dios para lograr tener victorias. De otra manera, muchas veces podemos ser afectados. Las estrategias que Dios tiene para vencer gigantes, tenemos que tal vez verlas justamente con un hombre usado por Dios para vencer gigantes. Y ese fue David. Fíjese el relato de la palabra del Señor, como dice aquí: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Aleluya. ¿Qué cree usted que venían a hacer los filisteos a David? ¿Venían a hacerle cariño? ¿Venían a decirle que bueno que fuiste ungido rey? No, ellos venían a vengarse porque David había vencido a uno de sus grandes hombres, como era Goliat. Los filisteos eran familia de gigantes. Cuando la palabra del Señor habla aquí y habla con respecto a Refaín, es una cantidad de gigantes puestos para contrariar al pueblo de Dios. David fue rey de Israel por 40 años. Y durante los 40 años tuvo guerra en contra de los filisteos. Nosotros, hermanos, como creyentes, vamos a tener batallas espirituales todos los días de nuestra vida. Así es, Señor. Desde el momento que iniciamos nuestra tarea, nuestra relación con Dios, el enemigo tratará de tener ataques sobre los creyentes. Pero nosotros no estamos solos. Amén. Nosotros estamos a quien nos da la fuerza para vencer gigantes. A quien Dios le dio fuerza a David para vencer a los filisteos.
Y nosotros tenemos Yes. una diversidad de personas que están, me refiero, de seres espirituales, demonios. Dice la Biblia que el apóstol Pablo lo coloca ahí en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 10, diciéndolo que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra demonios, contra espíritus que están batallando en contra nuestra continuamente, y hay una lucha espiritual que nosotros tenemos que enfrentar. Amén. Y estamos dispuestos, con la ayuda del Señor, a avanzar. Vienen espíritus de desaliento, de desánimos, de desunión, de división, de anarquía, de rebelión, y todos son espíritus espirituales que atentan contra las congregaciones, contra los hijos del Señor. Usted ve a un pastor orando, nosotros nos unimos al clamor de él. Amén. Usted ve a un pastor intercediendo, porque necesita la intercesión y el apoyo de la iglesia. Amén. Muchas veces tenemos que reprender huestes espirituales de maldad, precisamente porque hay ataques del enemigo, a veces ataques de enfermedad, pruebas, situaciones que se presentan, desafíos que aparentemente parecieran ser cosas humanas, y pensamos que a través de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, vamos a tener victoria. Pero ¿sabe qué? Esta cantidad de batalla y de lucha no es a nivel humano, ni se vence porque tú eres más inteligente que otro. Se vence a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios obrando dentro de tu vida. Amén. Se vence a través del poder de Dios. Guerrear en el Espíritu, avanzar y destruir las fuerzas del enemigo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios para poder tener victorias. Dice la Biblia, fíjese que habla este versículo, dice que después que David había sido ungido por rey, cuando fue puesto en autoridad, cuando Dios lo convoca, le dice, te voy a colocar como rey de Israel, y ahí dice que escuchó David que estaban todos los filisteos dispuestos a venir a donde estaba David para destruir el reinado de David. Entonces David dice una palabra aquí importante. Entonces David dice, para buscar, venían los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, cuando supo, cuando escuchó las estrategias de los filisteos, descendió ¿a dónde? ¿A dónde descendió David? A la fortaleza. Donde tú te fortaleces. Amén. Donde tú te congregas. Donde tú vienes a buscar fuerzas espirituales para poder continuar haciendo la tarea en la cual Dios te ha enviado. A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo del Señor nos asigna una tarea, nos da una misión, nos da un trabajo para poder desarrollarlo dentro de la actividad, dentro de una iglesia, hacer la tarea. A veces pensamos, decimos, mire, dirigir un devocional debe ser fácil. Lo miramos desde allá. Pero sube al altar. Comienza a dirigir un cántico. Comienza a orar bajo la unción del Espíritu Santo. Comienza a reprender tinieblas. Y la cosa se va a colocar un poquito más compleja, más difícil. Comienza a predicar la palabra y tal vez las cosas van a ser más difíciles. Y es por eso la preparación espiritual. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al diablo. Amén. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y nosotros, hermanos, somos una generación, si usted lo quiere llamar así, somos una congregación que Dios eligió en este lugar de Osorno. Amén. Gloria a Dios. Señor. Somos esa generación que podemos recibir a través de la palabra del Señor las estrategias dadas por el Espíritu Santo del Señor para tener victoria. Porque la iglesia está llamada para ganar almas para Cristo. Amén. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Hace que nosotros no podamos ir a buscar almas para el reino de Dios. Qué bueno que el domingo tuvieron una tremenda
Señor, el enemigo se va a enojar. Se va a molestar. No va a desear de que esta congregación esté llena de la presencia del Señor, esté llena de almas, porque va a haber alguien que va a estar contrariando el accionar de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que unirse. Entonces la iglesia tiene que levantarse. Dice que David lo oyó y descendió a la fortaleza. Entonces tiene que haber conversado con sus soldados. Tiene que haber dicho, mira, los gigantes, los filisteos vienen a atacarnos. Entonces nosotros nos vamos a preparar acá. ¿Y quién nos va a dirigir en medio de la batalla? Entonces David dice que consultó a Jehová. Vamos a ir contra ellos. Nos vamos a disponer en medio de la batalla. ¿Qué vamos a hacer, Señor? O así lo que dijo David, ¿no es cierto? Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Amén. Amén. Dios usando la vida de David para destruir gigantes. En este tiempo, la iglesia de Jesucristo debe estar equipada. Debemos estar preparados. Debemos estar entendiendo que es una lucha espiritual. El hecho de enfrentarnos contra huestes espirituales de maldad. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo problemas en mi casa? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas en mi familia? ¿Por qué tengo tanto problema para ir a la casa del Señor? ¿Por qué tengo tanto problema de servir a Dios? ¿Por qué? Porque hay alguien que está trabajando en contra de tu consagración para Dios, de tu entrega para Dios. Entonces, el Señor nos da la inteligencia para entender eso. Es decir, entonces me tengo que sobreponer. Entonces bajo a la fortaleza y comienzo a consultar a Jehová. Señor, ¿estarás conmigo? ¿Me darás victoria en esta batalla? Sí, amén. La Biblia nos declara en diferentes partes a todos nosotros que Jehová es un poderoso gigante. Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de los días. Basta una oración, basta un tiempo de clamor, basta que usted le pida a Dios diciéndole, Señor, ayúdame en este momento que estoy viviendo. Necesito una victoria. Sí, amén. Cantamos recién, necesito urgentemente la presencia de Dios Espíritu Santo en nosotros para poder lograr victorias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos una generación actual ungida para recibir el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor. Cuando Jesús declara a su discípulo y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos decían el que eres Elías o el que Juan. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne y sangre. Y además Jesús le declara, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios. En este tiempo la iglesia debe levantarse bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, hombres ungidos para poder hablar bajo la unción del Espíritu Santo, mujeres en oración para ser usadas, para que otras se conviertan al Evangelio. Aleluya. Para reprender huestes espirituales de maldad, espíritu de enfermedad, espíritu de ansiedad, de angustia, para que la iglesia dé testimonio de que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Con nosotros está el Señor. ¿Sabe? David contaba con el respaldo de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Anda, porque yo te daré victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los filisteos están en tus manos. Hermano, la iglesia es una iglesia victoriosa. La confianza y la guianza del Espíritu Santo debe estar en nosotros. Guiaron a David a la victoria. Mientras David buscaba el rostro del Señor, buscaba también la dirección del Señor. ¿Me dará victoria en esta batalla? ¿Qué cree usted que el Espíritu Santo Dios hará con la iglesia en este tiempo?
nos dará victoria. Amén. Gloria a Si Dios. nosotros estamos con el Espíritu Santo del Señor, tendremos victoria. Amén. En esta batalla, en este mundo, en esta tierra. Pastor Jorge decía, claro, en el mundo tendréis aflicción. Pero la Biblia dice, pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién te dice que hay tanta violencia, hay tanto robo, portonazo, hay tanta delincuencia? El COVID, además, que recientemente hemos estado pasando, hay tanta enfermedad. Sí, es el mundo. Son las pruebas, las situaciones que pasamos. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que confiar en el Señor. Amén. Cuando David recibió la palabra de parte de Dios, yo creo que David se infundió su corazón, se llenó su corazón, dijo, entonces bajaré y destruiré a los filisteos. Amén. ¿Cree usted que el Señor le puede dar a usted victoria? Amén. Gloria a Dios. Dice más adelante ahí, dice, y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Cree usted que Dios le puede dar victoria a usted? Amén. Gloria a Dios. Sí, Servimos al Dios de la victoria, al Dios que siempre estará con nosotros, no nos dejará ni nos va a desamparar. Él es nuestro compañero, Él marca ruta con nosotros, Él nos acompaña en todas nuestras batallas, en todas nuestras luchas. Hay alguien que va con nosotros caminando a nuestro lado. Si te levantas por la mañana, debes entender que el Señor está contigo. Amén. Y en medio de tu tal vez desafíos que puedes tener en tu vida, en medio de tal vez buscar un trabajo, en medio tal vez de pedir el alimento para tu casa, Dios estará contigo. Amén. Gloria a Dios. Señor, dándote victoria en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier batalla. Es el Señor. Fíjese que esa parte que se llama Baal-Perasim, dice la palabra del Señor que fue un estado de avance, un lugar de avance, porque allí los quebrantó David, los mató a todos. Sí, inclusive venció a todos sus ídolos que venían con todos los filisteos, porque muchas veces estos enemigos cargan una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos espiritualmente. Pero aquí dice que David los quemó y los quebrantó en ese lugar. Más adelante dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Una de las cosas que uno ve en la palabra y que la Biblia nos enseña a nosotros, que los enemigos nunca se van a terminar. Van a estar ahí. Fíjese que David ya lo había vencido en Baal-Perasim, pero nuevamente aparecieron los enemigos. Son como los monos porfiados. Vuelven una vez y vuelven a venir, y nosotros oramos y tenemos victoria, pero vuelven a aparecer y vienen de nuevo. Entonces a nosotros nos queda solamente el hecho de estar siempre preparados, siempre enfrentándonos a los enemigos, siempre siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. ¿Cómo vencemos entonces a los enemigos? ¿Cómo vencemos a estos filisteos? David, era la pregunta de David, ¿cómo voy a vencer a los filisteos? Entonces, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, ahora le dijo, no subas, sino rodéalo. Anteriormente le había dicho, súbelo, sube, porque yo te lo entregué en tu mano, pero ahora dice, no subas. Hermanos, Dios tiene su estrategia. Gloria a Dios. Sí, Señor. No son nuestras, son de Dios. Nosotros en cada acción tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que una de las cosas importantes, uno que aprende en la vida cristiana, es que no todas las veces el Espíritu Santo de Dios nos hace actuar de la misma manera. Nos da diferentes estrategias y es el Espíritu Santo quien da al creyente diferentes formas de obrar por misericordia del Señor. Nos da diferentes palabras, nos hace cantar de una forma diferente. Y aquí dice, no subas, sino rodéalos.
y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Aquí aparece una palabra, balsameras. Las balsameras, dice, cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Escuchar y reconocer el mover del Espíritu Santo es algo importante. Saber cuándo el Espíritu Santo de Dios obrará. Nosotros tenemos fe, nosotros tenemos confianza en el Señor, Amén. pero de repente aparece el mover del Espíritu Santo. Aparece ese viento recio, dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos capítulo 2, que de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Amén. La estrategia del Espíritu Santo para Pentecostés era una estrategia que venía del cielo. Dice que se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentadas sobre cada uno de los que estaban congregados, que eran como 120, que estaban ahí esperando que algo mayor ocurriera. ¿Cuántos anhelan algo mayor? Amén. ¿Cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo? Amén, gloria a Yo Dios. anhelo todos los días la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo es justamente lo que David le dio la victoria, la unción del Espíritu Santo de Dios sobre David, es la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia en este tiempo. La necesitamos. Esa estrategia, el movimiento de la balsamera, era el sentir del Espíritu Santo dentro del corazón de David. Usted en un momento dado sentirá que el Espíritu Santo de Dios puede hacer grandes cosas en medio de su vida, en medio de su matrimonio, en medio de la iglesia. Usted podrá percibir que hay un movimiento espiritual dado por el poder de Dios sobre su vida. Gloria a Dios. Amén. Usted se podrá dar cuenta que de repente esa noche en ese culto comenzó a moverse la presencia del Señor de una forma extraordinaria. Amén. Más allá de lo que estaba usted acostumbrado. Es por eso que las estrategias vienen del cielo. Los cielos son porque nosotros podemos cantar más o menos, orar más o menos. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo de Dios lo hace, pero la cosa viene de arriba. Amén. Gloria a Dios. El movimiento de las balsameras, fíjense que era una especie de un árbol que pudiese moverse por el viento en medio del desierto. Eso era la balsamera. Y cuando escuches la marcha de la balsamera, que viene, digamos, moviéndose, la marcha era lo que nosotros por misericordia, usted y yo tenemos, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y usted sabe y percibe cuando el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo nuevo, va a hacer algo diferente, se va a mover, esa noche se va a mover. Los discípulos estaban ahí reunidos, se habían juntado estos 120 porque sabían que de alguna manera el Espíritu Santo de Dios iba a descender sobre esa casa y hacer algo poderoso. Partos, medos, de la mitad y todos los que estaban ahí iban a recibir poder de lo alto. Dice que David estaba en esa condición y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás. El Espíritu Santo del Señor hará que nosotros nos movamos. Amén. Amén. Que nosotros vamos, que nosotros marchemos, que nosotros hagamos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con nosotros, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para tu vida. Entonces hablarás con una nueva lengua, te moverás bajo la unción del Espíritu Santo. Mientras escuche y perciba lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer sobre tu vida, podrás a lo mejor alabar a Dios bajo la unción del Espíritu Santo, Gloria a Dios. predicar bajo la unción del poder de Dios, orar bajo la unción del Espíritu Santo. Hermanos, es entonces ahí cuando tu espíritu se fortalecerá en el Señor, se animará, recibirá nueva fuerza, serás obediente al mover del Espíritu Santo. Habla acá esta palabra y me gusta como dice ahí, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos.
Dice aquí, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y decía, me gusta esta parte donde dice, y te moverás, porque nosotros, nuestra vida espiritual se mueve bajo la unción del Espíritu Santo. No es querer nuestro, si bien es cierto, el Espíritu Santo de Dios se mueve para provocar en nosotros el querer como el hacer. Pero cuando la presencia del Señor está en nosotros, marca una diferencia. Amén. Amén. Tenemos que estar venciendo las potestades de los aires. Las luchas espirituales en la vida del creyente nos llevan a nosotros a tener una obediencia a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con la iglesia del Señor. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo siempre desea bendecir la iglesia. Amén. Desea bendecir a quienes asisten. Nosotros tenemos que echar fuera el temor, fuera la duda, fuera la incredulidad, que muchas veces estando en un culto, pero igualmente a veces estamos medio incrédulos. Así es, Señor. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede actuar esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ¿Cuántos Señor. creen que el Espíritu Santo de Dios puede actuar? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Parece que ya lo alcanzamos. ¿Sabe? Nosotros somos gente de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros somos quienes tenemos que vencer a los enemigos que batallan contra el alma. Fíjese que a veces dentro de nosotros decía, se mueve la duda, se mueve la incredulidad. Tenemos que sobreponernos a la duda. Imagínense David que escuchando y percibiendo de nuevo por tercera vez la voz del Espíritu, diciéndole, ahora no vas a ir delante de los filisteos, sino te vas a mover de otra manera. Vas a ir por detrás y vas a escuchar el ruido de la balsamera. Viene otra estrategia de parte de Dios para el corazón de David. A veces nosotros desobedecimos la voz del Espíritu. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Así es. Amén. A veces nos falta la humildad para entender qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con nosotros en medio de un culto, en medio de una actividad espiritual. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios se está moviendo y nosotros estamos tratando de que no se mueva en nosotros, sino que se mueva en otros, pero no en nosotros. Señor. A veces estamos contendiendo ahí en nuestra banca para que el Espíritu Santo de Dios no se manifieste, porque tenemos que irnos luego para la casa. Pero esta noche estamos aquí porque anhelamos y deseamos vestirnos con toda la armadura de Dios para avanzar y tener victorias en el Señor. En esta noche que podamos escuchar el ruido de las balsameras. Amén. Amén, Señor. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer cosas nuevas. Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios quiere bendecirte. Gracias, El Señor. Espíritu Santo de Dios quiere llevarte a nuevos niveles espirituales. Amén, Señor. Quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Ya recibiste a Cristo, qué bueno. Sí, amén. Ya tienes a Cristo en el corazón, qué bueno. Gloria a Dios. Estás en medio de lucha, en medio de batalla, qué bueno. Es para poder probar tu fe. Es para que puedas seguir creciendo. Para que el día de mañana puedas tener más victorias en el Señor. Gloria a Dios. Porque la fe, dice la palabra del Señor, se debe probar. Y se prueba más que el oro en el crisol. Sí, Señor. Así lo dice Pedro. Te adoramos, Jehová. Entonces, mientras más pruebas tenemos, más victoria Dios nos va a dar. Gloria a Dios. Mientras más grande es la lucha, mientras más grande es la prueba, Amén, el Señor. Espíritu Santo Dios se moverá. Creo usted que esta noche se puede mover el Espíritu Santo en tu corazón. Señor. Que el Espíritu Santo Dios se mueva para sanarte, para liberarte, decirte. Si lo que quiere Dios únicamente a nosotros es poder bendecirnos, es poder respaldarnos, Amén. es poder que nosotros sigamos adelante en el caminar como cristianos. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio para continuar en medio de todas nuestras luchas, en medio de todas nuestras batallas, y somos llamados a vencer cualquier enemigo. Amén. Amén. A vencer a los filisteos, dice aquí la Biblia, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos
desde Geba hasta llegar a Gesel. Tiene una oportunidad, pastor que está en los cielos, hablando de estas luchas y batallas espirituales. Me dijo, porque yo le estaba contando a él alguna lucha, alguna batalla espiritual. Él en la conversación me dijo, y prepárese porque esto es para toda la vida. Amén. Señor, Hasta así es. cuando estemos en el cajón, o antes que estemos en el cajón, hasta ese momento vendrán luchas, vendrán batallas, vendrán cosas y pruebas sobre la vida del creyente. Pero tenga la seguridad que Dios estará con usted. Amén. Señor. Y dice la Biblia que Jesús dijo, yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación de los siglos, hasta la eternidad. Así que hermano, Dios honra esta noche, levántese en victoria. Amén. Gloria a Esta Dios. noche es una noche de victoria. Amén. Muévete en el Señor. Muévete bajo la unción del Espíritu Santo. Muévete con todo lo que el Espíritu Santo Dios te ha dado. Amén. Clama a Dios. Levanta tu voz y alaba a Dios. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Cuando se mueve el poder de Dios, muévete ahí. Súmate a los guerreros de Dios. Levántate en el nombre del Señor y sigue predicando. No te detengas. Continúa haciendo la tarea. Cumple la misión que Dios nos ha encomendado a Amén. todos. Sí, Señor. Predicar la palabra hasta llegar un día a la presencia del Señor. Porque ahí arriba la corona es solamente para los triunfadores. Aleluya. Ahí arriba la corona es para ganar las batallas. Y te daré la corona. Pelea la buena batalla de la fe. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Porque de esa manera recibiremos la recompensa, una corona incorruptible de gloria. Que Dios te bendiga. Amén. Esta palabra del Señor ha cambiado para que podamos levantarnos en el Señor. Amén. Continuar avanzando otro trecho más. Gloria a Hasta Dios. cuando Jesucristo regrese en gloria. Amén. Lo esperamos. Anhelamos su regreso. Ojalá fuera esta noche. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Hay pocos que se quieren ir con el Señor. Nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Ojalá antes de salir del culto, cuando mañana el alma dice una hermosa alabanza. Lo importante de que nosotros nos vamos con el Señor. Muévete bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. En esta noche vamos a hacer una oración. Vamos a clamar a Dios y le vamos a pedir